Señores, bienvenidos a Toque Final. No se pierdan esta noche una conversación que sostendremos con el doctor Víctor Céspedes Martínez, que fue Procurador General de la República. Y hablamos sobre procesos de la actualidad, sobre todo sobre el tema este de la extinción penal, que prácticamente eh, hay 4 o 5 procesos que por más vuelta que se le dé, ya pues padecen de esta situación. Es decir, el tiempo que la Constitución, que el Código Procesal Penal establecía para conocerlo, hace tiempo que perimió. Y por razones políticas, por razones de lo que fuere, se mantienen esos expedientes en conocimiento. No sé si eso ha sido intencional, no sé si ha sido intencional porque como la mayoría de estos procesos han sido básicamente un montaje de lawfare, un montaje mediático, no han estado bien sustentados. Al no estar muy bien sustentados, eh, tal vez ha sido intencional el que no llegaran a conocimiento de fondo, porque los fiscales pudieran alegar que ellos tenían los casos probados, pero que como se produjo una extinción penal, no se conocieron de los casos. De todas maneras, cuando se emprende un caso, se sabe qué tiempo se dispone para que ese caso tome todo su proceso y pueda concluir en una decisión, ya sea una absolución o una condena. Entonces, ¿qué hemos hecho durante todos esos años? Perder el tiempo. Perder el tiempo, mucha gente que se le envió a prisión por 18 meses, mucha bulla, mucha supuesta lucha contra la corrupción, pero nada concreto, nada concreto. El cálculo del dinero que el país habría perdido en conocimiento de unos procesos que no van a ninguna parte es inmenso, es inmenso. Señores, vamos a hacer una pausa para entonces presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, como dominicanos y muy interesados en la historia del país, debería aplaudir el esfuerzo que se hará para tratar de ubicar los restos de Enriquillo. Pero la verdad es que no me produce mucha ilusión esa posibilidad. No hay ilusión porque eh, no hay manera de establecer si aparecen algunos restos que eso hayan sido los restos del cacique Enriquillo, porque no hay forma de establecer la coincidencia ADNica absolutamente con nadie. Digamos que tenemos la posibilidad de que un abuelo, que el padre, que un hermano de Enriquillo fuera localizado. Y entonces ya tenemos una base para comparar los restos que aparezcan con esa base de ADN. Sin ninguna base de ADN, no hay manera de establecer que eso hayan sido los restos de Enriquillo, si es que se consiguen algunos restos. Pero además, ¿dónde fue sepultado? Sabana Grande de Boyá, aquí no se sabe exactamente dónde eso ocurrió. Bueno, señores, Alexa Testaferro de Maduro fue apresado de nuevo en Venezuela. Él había sido apresado y llevado a Estados Unidos cuando fue apresado en 2020 en Cabo Verde.
duró 3 años preso, Maduro lo negoció por otros presos que tenía en Venezuela, estadounidense, y lo pusieron en libertad. Maduro lo hizo funcionario, lo distinguió, pero ahora Delcy Rodríguez lo destituyó y más recientemente fue apresado y posiblemente se lo reenvíen a Donald Trump. Señores, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, el presidente Luis Abinader afirmó que el país se consolida como un centro logístico estratégico para el comercio internacional, apoyado en su estabilidad democrática, diversificación económica y una sólida alianza público-privada. El mandatario desarrolló una agenda bilateral enfocada en fortalecer el posicionamiento estratégico del país en comercio, economía y transformación digital, al sostener reuniones con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, así como con la ministra de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Nura bin Mohammed Al-Kabi. Asimismo, Abinader invitó a inversionistas de los Emiratos Árabes a aprovechar las oportunidades que ofrece República Dominicana en sectores como turismo, zonas francas, industria, agricultura, tecnología, y afirmó que puede ser la puerta de entrada a un mercado regional dinámico. Durante su participación en un panel de alto nivel junto al chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, y líderes empresariales globales, el mandatario destacó que la ubicación geográfica del país lo convierte en un puente natural entre el Caribe, América Latina y la costa este de Estados Unidos, lo que impulsa nuevas oportunidades de negocios y generación de empleos. El mandatario destacó además que el proyecto de Manzanillo, desarrollado con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, tiene como objetivo ampliar la capacidad logística nacional, facilitar las exportaciones y fortalecer la conectividad del país, en especial con mercados de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. El expresidente de la República, Danilo Medina, durante un acto en Santo Domingo Norte, cerró la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, acuda a las próximas elecciones apoyando a otras organizaciones políticas, pues advirtió solo aceptarían alianzas con quienes los apoyen a ellos. En franca alusión a la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández, Medina indicó: hay gente que anda soñando que va a ganar las elecciones, incluso vendiendo la falsa idea de que somos lo mismo, que nosotros terminaremos uniendo nuestras fuerzas con ellos. El único partido que queda en la República Dominicana, fundado por el compañero Juan Bosch, es el PLD, apuntó el presidente de esa organización. El exmandatario dijo estar abierto a formar coaliciones siempre y cuando sean encabezadas por el PLD. Todo el que quiera aliarse con nosotros, que se alíe, es bienvenido, pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar. No se equivoquen, el único voto que se echará por el PLD será el voto que está en la boleta morada, reiteró Medina. El expresidente juramentó a cientos de simpatizantes en el municipio de Santo Domingo Norte, en el club de Rafael Osvaldo Mercedes, donde trató de levantar la moral de la militancia morada y le llamó a reactivar el trabajo político y defender su obra de gobierno. El ex asesor honorífico del gobierno para las zonas francas, Fabio Augusto Jorge Puras, se entregó a las autoridades estadounidenses por cargos de narcotráfico. Se declaró no culpable de los 2 cargos que enfrenta, relacionados con el presunto tráfico de 5 kilogramos de cocaína con la intención de importarla ilegalmente a Estados Unidos, y se solicitó un juicio conjurado. La justicia estadounidense lo señala junto al ex empleado de la alcaldía del Distrito Nacional, Gaspar Antonio Polanco Virella, y otras personas desconocidas para el gran jurado como los responsables de conspirar para distribuir e importar ilegalmente 5 kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos desde una fecha desconocida en 2019 hasta el 22 de diciembre de 2020. Según la acusación, las operaciones para distribuir la cocaína habrían iniciado en lugares como la República Dominicana y Colombia, con destino al condado de Miami-Dade, en Florida. Tanto el ex asesor, quien también fungió como miembro del Consejo de Administración de las Águilas Ibaeñas, como Polanco Virella, enfrentan 2 cargos federales cuyas penas oscilan entre 10 años de prisión y cadena perpetua, además de multas máximas de hasta $10 millones, de acuerdo con documentos judiciales.
Autoridades federales de Estados Unidos informaron el desmantelamiento de una red de narcotráfico y tráfico de armas que operaba en varios estados del noreste del país bajo la dirección de un ciudadano dominicano residente en la República Dominicana. La investigación fue encabezada por la Administración de Control de Drogas, DEA. Según las autoridades, la organización distribuía drogas sintéticas y armas de fuego en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, siguiendo instrucciones directas de este territorio dominicano. Durante la investigación, las autoridades realizaron más de 30 compras controladas, incautando más de 1 kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y 17 armas de fuego. El análisis de laboratorio reveló que parte del fentanilo estaba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética emergente cada vez más asociada a sobredosis mortales. De ser hallados culpables, algunos de los acusados enfrentan penas mínimas obligatorias de hasta 10 años de prisión y máximas que podrían alcanzar cadena perpetua. Tras casi 2 años de suspensión iniciada en julio de 2024, la conectividad aérea entre la República Dominicana y Venezuela se restableció formalmente luego de que la Junta de Aviación Civil autorizara la reactivación de las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo. La reanudación de los servicios fue aprobada en la sesión extraordinaria de la Junta de Aviación Civil mediante la resolución 2426 y no especificó si la reanudación es inmediata. Las operaciones aéreas estuvieron suspendidas desde el pasado 29 de julio de 2024, tras el gobierno de Venezuela haber ordenado la interrupción de los vuelos comerciales hacia y desde la República Dominicana. Actualmente, las aerolíneas extranjeras que vuelan bajo el acuerdo entre ambos países son Rutas Aéreas de Venezuela, Rutas Aéreas Rutaca, Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional CA, LASER, Turpial Airlines CA y Avior Airlines CA. Asimismo, las cancillerías de Venezuela y la República Dominicana anunciaron el 1 de febrero la pronta reactivación de los servicios consulares en Caracas y Santo Domingo. Ambos gobiernos tomaron la decisión de forma coordinada con el objetivo de atender a sus comunidades residentes en cada nación y facilitar la movilidad de pasajeros. La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó 12 meses de prisión preventiva contra Ángel del Pino Cuya, ciudadano peruano señalado de provocar una falsa alarma de bomba en el Aeropuerto Internacional de las Américas el pasado 6 de enero. La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. El Ministerio Público acusó formalmente por terrorismo a Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, de nacionalidad peruana, acusado de realizar una falsa amenaza de bomba que obligó a activar los protocolos de seguridad nacional en el Aeropuerto Internacional de las Américas. El órgano persecutor solicitó prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, alegando la gravedad de los hechos, el impacto generado en la seguridad del Estado, peligro de fuga, riesgo de obstrucción del proceso y una alta probabilidad de reiteración delictiva. Según la solicitud de medida de coerción, el imputado realizó una llamada telefónica en la que alertó sobre la supuesta existencia de un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines con destino a Panamá, cuando la aeronave ya se encontraba en pleno trayecto. El expediente señala que al momento de realizar la llamada, Del Pino Cuya se identificó como gerente de un restaurante de Postín del centro de Santo Domingo y afirmó inicialmente que la información le había sido suministrada por un familiar, pero luego cambió su versión y aseguró que fue un amigo de la familia quien le habría comunicado la supuesta alerta. La falsa alarma provocó el retorno forzoso del avión, la evacuación controlada de los pasajeros, la inspección total de la aeronave y del equipaje, así como la suspensión temporal de las operaciones aéreas. El Ministerio Público sostuvo que aunque no se encontró ningún explosivo, la conducta imputada encaja en el tipo penal de terrorismo al tratarse de una acción deliberada destinada a generar pánico colectivo, alterar el orden público y afectar un servicio estratégico esencial como la aviación civil. Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jexet, interpusieron una oposición formal a la demolición del centro de diversión, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje como parte de la investigación oficial que se realiza en la edificación, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el colapso del techo ocurrido el 8 de abril del pasado año. La barra de la defensa depositó la instancia ante la Procuraduría General de la República, luego de que el pasado viernes 30 de enero el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas de la discoteca Jexet tras declarar inadmisible la solicitud presentada
limitada. Mediante esta oposición, los abogados buscan impedir la demolición de lo que queda del establecimiento, alegando que existe un informe emitido por las autoridades competentes por disposición de la Dirección de Persecución del Ministerio Público en el que se recomienda demoler el resto del edificio. Actualmente los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país. Las 4 mujeres haitianas halladas recientemente decapitadas en la frontera entre Haití y República Dominicana habían sido deportadas hace pocos meses de Puerto Rico en el marco de las redadas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Las 4 llevaban 2 semanas desaparecidas. Una de ellas fue deportada hace 2 meses y las otras fueron reportadas hace 3 meses y 15 días, confirmó Leonard Profil, líder comunitario y portavoz de los haitianos en Puerto Rico, a quien contactaron los familiares de las víctimas para que les ayudara a dar con su paradero. Profil explicó que las bandas secuestran a las mujeres, como a estas 4 jóvenes de entre 27 y 31 años que fueron asesinadas para pedir una cantidad de dinero de rescate a sus familiares que viven en Estados Unidos. De acuerdo a Profil, las mujeres llegaron a Puerto Rico en diciembre de 2024 y vivían en Barrio Obrero y Puerto Nuevo, 2 barrios con gran cantidad de población migrante en San Juan. Relacionado con el asesinato de estas mujeres, las autoridades dominicanas informaron que el ejército detuvo en Elías Piña a un haitiano identificado como Chin Laduce. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca tras un año de hostilidades diplomáticas y discutir temas clave como Venezuela y el narcotráfico. El encuentro representó el primer cara a cara entre ambos desde el regreso del republicano al poder, logrando desactivar, al menos momentáneamente, la crisis que mantenía a Petro con la visa revocada y bajo sanciones económicas. Tras el encuentro, Petro dijo a los medios de comunicación que del 1 al 10 la reunión fue un 9 según sus expectativas. El mandatario colombiano también reveló los principales temas de discusión: Venezuela, el narcotráfico, la cocaína y la energía limpia. En tanto, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la reunión que sostuvo el pasado martes con el presidente de Colombia. Al ser consultado sobre si habían llegado a un acuerdo en la lucha contra los narcóticos, Trump respondió de inmediato: "Si lo hicimos, trabajamos en ello y nos llevamos muy bien", manifestó. De acuerdo con una información, la delegación colombiana presentó informes sobre avances operacionales y resultados en la persecución de estructuras criminales. Finalmente, Laura Fernández, candidata del oficialismo y figura política estrechamente vinculada al presidente Rodrigo Chávez, resultó electa como nueva presidenta de Costa Rica. La candidata del Partido Conservador Pueblo Soberano obtuvo un 50.87% de los votos, según los resultados divulgados por el Tribunal Supremo de Elecciones. En segundo y tercer lugar quedaron respectivamente Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional con un 33.3% y Claudia Robles de Coalición Agenda Ciudadana con un 4.8%. La abstención alcanzó el 30%. La candidata respaldada por el presidente Rodrigo Chávez ganó la presidencia sin necesidad de balotaje al superar el umbral del 40% de los votos válidos requeridos por la legislación electoral. Fernández expresó en su primer discurso que va a presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de Derecho, capaz de crear mayor bienestar y prosperidad. También lanzó un duro mensaje a las fuerzas opositoras que aseguró tienen que ser fiscalizadoras, pero también propositivas. La oposición obstruccionista y saboteadora que solo quiere propiciar el fracaso del gobierno nos desgasta a todos y obstaculiza la lucha por la prosperidad y el bienestar de nuestro país, agregó Fernández. Vamos a una pausa y entonces retornamos con la conversación con el doctor Víctor Céspedes Martínez. Señores, tal y como anunciamos, nosotros hemos querido sostener esta noche una conversación con el doctor Víctor Céspedes Martínez, es procurador general de la República, un distinguido abogado y académico.
porque el doctor puede ayudarnos a entender mejor algunas cosas que se están debatiendo y sé que él lo hace y lo hará cargado de la mayor objetividad posible. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Martínez Pozo, para mí un gusto compartir este espacio con usted. Usted sabe que siempre es un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre, usted sabe que eso es recíproco. Siempre es un placer. Y mejor cuando lo hacemos acompañado de un vino, de un traguito. Yo sigo aceptando invitaciones. Sí, cómo no. Y mucho más un día especial como hoy, ¿eh? Así es. Doctor, mire, hay varios procesos que están irremediablemente afectados de la extinción. Porque como quiera que se le evalúe, la ley 1015, la que se sustituyó a la 1015, la nueva ley, son procesos que superan los 5 años, con personas que han estado en medidas de coerción dilatada, es decir, que no han estado evadiendo la justicia. Entonces, hablemos de la extinción. ¿Qué piensa usted de la extinción penal? El derecho, en términos semánticos, Sí. es un conjunto de normas y de principios que rige la vida en sociedad, razón por la cual permite el desarrollo sostenible del Estado. En consecuencia, su aplicación es obligatoria. No se le puede aplicar la ley a los enemigos solamente y a los amigos interpretarle la ley. ¿Me entienden lo que? Sí, sí. Con eso le estoy diciendo que la ley penal es de aplicación textual conforme a la circunstancia. Ningún Estado debe darse el lujo de convertirse en violador de la ley que le dio origen. En el caso de la extinción, que es una figura que nace prácticamente con el derecho mismo, y mucho más cuando la extinción no recae bajo la culpabilidad del procesado, sino más bien recae sobre la culpabilidad del Estado o de la parte persecutora. Aquí habíamos en este mismo programa, yo le había dicho que hay proceso penal en la República Dominicana que no soportarían los plazos procesales conforme a su desarrollo. Dentro de ese contexto estamos viviendo procesos penales que obviamente están y estarán afectados por la extinción. En cuanto a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y del nuevo Código del nuevo Código Penal que entrará en este año en vigencia, los procesados deben adherirse y el sistema de justicia debe adherirse al momento de la ley existente. Porque si algo le beneficia a ellos, a los prevenidos, es la aplicación retroactiva de la ley, jamás que se le agrave su situación.
Y si el sistema de justicia osa en interpretar de manera incorrecta, recuerden lo que le dije, se está observando que la ley es aplicable a los enemigos y a los amigos, se le interpreta la ley. Si en el sistema de justicia se deja llevar del Ministerio Público e interpreta la ley de manera incorrecta, de manera circunstancial, entra en contradicción con la Constitución misma. Y usted puede asegurar que un ejercicio libre en el Tribunal Constitucional decidirán a favor de todos aquellos que han sido afectados por el proceso de extinción, que lo máximo en el caso de los casos señalados hoy son 4 años, el máximo. No puede, no hay una estructura del sistema jurídico que soporte más que el plazo procesal señalado en el Código de Procedimiento Penal de la República Dominicana. Sin embargo, usted sabe que aunque el juez debe conducirse por lo que está establecido en la norma, ver la ley y sujetarse a ella, pero no es ajeno a todas las presiones políticas y sociales, y sobre todo en casos que no están siendo conocidos por tribunales colegiados, donde tal vez sería más fácil una decisión. Un juez a veces piensa, dice, bueno, es verdad que esto se extinguió, pero no me voy a echar la responsabilidad yo, eso que se resuelva más para adelante. Sí. Y toma algunas decisiones atenuantes, va tomando algunas decisiones atenuantes, pero no se atreve, difícilmente se atreva a tomar una medida de por sí, porque teme entonces ser objeto de una campaña negativa, y a diferencia de los fiscales que tienen incluso estructuras mediáticas, que tienen acuerdo con medios, los jueces en ese sentido no tienen ese apoyo mediático. Entonces, ¿qué piensa usted? Mire, ciertamente eso se puede dar, pero no se da con todos los jueces del Tribunal Ordinario. Yo creo fielmente en los jueces de base. Cuando me refiero a los jueces de base, yo creo fielmente en los jueces de primera instancia. Tanto los jueces unipersonales como los tribunales colegiados. Y tal y como usted lo expresa, puede incidir los pensamientos y los comentarios mediáticos. En el caso de la especie, que eso pueda darse en algunos casos, yo creo que hay una buena corte aquí en el Distrito Nacional. Y hay jueces que no permiten órdenes ni amiguismo para violar la ley. ¿Y usted sabe por qué? Ahora mismo en el mundo, a los jueces que violan la ley para condenar o para favorecer, lo están juzgando a ellos y lo están condenando. Entonces, usted, juez, no puede correr el riesgo porque de usted dictar una sentencia en contra de una realidad fáctica donde donde el hecho es inexistente y por pretensiones gubernamentales decir que existe. Entonces, se compromete su responsabilidad penal ese juez que vulnera el derecho fundamental a través de una decisión interpretativa desfavorablemente en contra de la realidad objetiva.
Entonces, lo que es de saber que lo que se mantiene, la decisión que se dé en primera instancia, no obligatoriamente tiene que mantenerse en segunda instancia. Pero además de eso, hay una Suprema Corte de Justicia. Pero independientemente de la Suprema Corte de Justicia, todos estos jueces están en la obligatoriedad de defender, tutelar sus derechos fundamentales. Para eso entonces está el Tribunal Constitucional. Y a ningún juez de primera instancia, ni de corte, le favorece ni quiere que sus decisiones sean revocadas por la Suprema Corte de Justicia o que sean cuestionadas por el Tribunal Constitucional. Razón muy fundamental a la luz de mi conocimiento y de mi práctica diaria en los tribunales. Siempre se dan casuísticas dentro del sistema de justicia. Pero permítame decirle, Martínez Pozo, que yo creo fielmente en los tribunales de primera instancia. Yo creo fielmente en la escuela del sistema penitenciario y el del sistema de justicia. Creo fielmente en el aprendizaje y en la sobriedad y en la honestidad de los jueces en la República Dominicana. Y yo espero no ver, fundamentalmente en estos casos que se van a empezar a discutir fuertemente, sobre la extinción, porque la estructura judicial dominicana no soporta una decisión contraria a la Constitución ni al Código de Procedimiento Penal en materia de extinción. Es obligatorio, pero también lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia y ha extinguido caso penal la Suprema Corte de Justicia. Entonces, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no obligatorias, no son vinculantes con los jueces inferiores. Sin embargo, sirve para trazar el pensamiento interpretativo doctrinalmente dentro del sistema de justicia. Doctor, vamos a una pausa, retornamos, señores, en breve. Esta noche aquí en Toque Final nos acompaña el doctor Víctor Céspedes Martínez, es Procurador General de la República. Señores, continuamos la conversación con el doctor Víctor Céspedes Martínez. Doctor, dada su experiencia, como usted pasó por la Procuraduría y toda esta experiencia que ha acumulado, ¿qué hacer para una persecución efectiva de los presuntos hechos de corrupción? Porque en definitiva, la extinción penal es una derrota del Estado y del sistema judicial, porque si en alguno de los casos había fundamento, no se llegó a poderlo probar porque el proceso se extinguió por el vencimiento de todos los plazos. Pero además, estamos hablando de una sociedad que ha incurrido en grandes gastos durante años para sustentar unos procesos que no arrojan ningún resultado para la sociedad. Entonces, ¿qué hacer para variar ese panorama? A mi opinión, lo primero que el sistema persecutor tiene que hacer es despolitizar las acusaciones penales en la República Dominicana en materia de corrupción administrativa. El segundo aspecto que tiene que hacer el organismo persecutor es investigar y luego actuar. Cuando hablo de investigar, me refiero a reunir todos los elementos probatorios que traigan como consecuencia la objetividad de la acusación
y los elementos tipificantes de la formulación precisa de los cargos a realizar. Luego que realiza esas investigaciones y tiene el cúmulo de prueba, no hay razón para que un caso tenga que durar 4 años en un tribunal sin haber culminado el proceso de condena o de absolución. ¿Y por qué esto se da? ¿Por qué los casos llegan a extinguirse? Porque los elementos probatorios, objeto de la acusación, el Ministerio Público no ha iniciado la persecución conforme al proceso de la búsqueda, y dentro del proceso se inicia la búsqueda de los elementos probatorios y generalmente no existen. Al no existir los elementos probatorios, ¿cuál es la estrategia penal del sistema? Darle tiempo al tiempo, porque si somete el expediente y formula de manera formal la acusación, habrá una absolución. Y como el Ministerio Público sabe eso y ya ha hecho un escándalo público de la acusación, no quiere una absolución, aunque la obligación del Ministerio Público es constitucionalmente y penalmente buscar los elementos a cargo y a descargo y presentárselo al juez. Mas, sin embargo, en la República Dominicana, los ministerios públicos son verificables de acuerdo a las decisiones de condena, no a las decisiones objetivas de los casos. Es decir, cuando a un ministerio público le hacen una evaluación de sus funciones, el sistema observa la cantidad de sentencia condenatoria que se ha obtenido. No analiza la cantidad de absolución que ha provocado o que ha solicitado el mismo Ministerio Público. Entonces, tal y como usted ha expresado que al sistema no le gusta la situación planteada de las absoluciones, mas sin embargo, este fenómeno solamente se da y se prolonga el caso hasta su extinción, es cuando el Ministerio Público no puede presentar los elementos probatorios para la obtención de una condena. Al someter la formulación precisa de cargo tardíamente, ya los procesos técnicos por sí mismos, por la naturaleza del proceso penal, el tiempo se va extinguiendo. Entonces, empieza luego el Ministerio Público en su defensa a decir que el tiempo no está bajo su responsabilidad, sino bajo la responsabilidad del imputado, que solicitó tantas veces un aplazamiento. Cosa esta que si el juez admite ese criterio del Ministerio Público, violenta drásticamente el derecho a la defensa, porque el sistema de justicia es el administrador administrativo de los procesos. En consecuencia, no puede permitir tampoco que se extinga, que el plazo prescrito conforme a la normativa procesal llegue a esa altura. Razón muy fundamental para establecer que el proceso está bajo la dirección no del imputado, sino del sistema de justicia. Es obligatorio. El sistema de justicia no aguanta, no soporta la negatividad de la extinción de los procesos. Usted fue que inició el proceso de transformación del sistema penitenciario. Avanzó un poco, después se avanzó un poco más, pero se ha estancado. ¿Ahora usted cree que esto varía con la creación del Ministerio de Justicia? Yo he analizado la situación práctica
del desenvolvimiento del Ministerio Público y su desarrollo. Y yo puedo decirle a usted, Martínez Pozo, que el problema no es de estructura. La creación del Ministerio de Justicia para mí complica la viabilidad de la eficacia del trabajo que debe desarrollar el Ministerio Público en la sociedad dominicana. El problema no es la formación del Ministerio de Justicia, complica la situación. Yo estoy de acuerdo con el sistema reinante, no con el creado. Y creo fielmente de que siempre, todo el tiempo, el Procurador General de la República tendrá que trabajar de hombro, de manera armoniosa, con el Presidente de la República, que es el responsable en suma. Como la seguridad es un elemento de derecho fundamental, es un derecho fundamental la seguridad, y es la responsabilidad del Estado a través de su presidente. No obligatoriamente del Ministerio Público, que tiene la atribución de investigar, pero el presidente tiene la atribución constitucional de mantener un Estado seguro, un Estado libre de crímenes y delitos. Entonces podemos sostener que la relación entre el Ministerio Público y el Estado siempre será trasalapante y que tiene que existir una coordinación de la persecución de los crímenes y delitos y la seguridad del Estado de manera armoniosa. Por lo que el discurso de la independencia no es más que una ficción de una expresión para incidir en el pensamiento político de una nación, que de verdad le digo que en materia de seguridad hay una eficacia cada día inscriyendo. Quiero preguntarle sobre estos casos de varias personas que han sido solicitadas en extradición hacia los Estados Unidos y que son personas vinculadas políticamente. ¿Qué piensa usted que se pudiera hacer? Repita, por favor. Me refiero a la participación de personas vinculadas al narcotráfico en la actividad política. Varias ya solicitadas en extradición por Estados Unidos. ¿Qué puede hacerse para evitar que esto ocurra? Lo primero es que se aplique la ley. Está la Junta Central Electoral, están los organismos de vigilancia y de seguridad del Estado Dominicano. Siempre se ha establecido que no hay un ser humano más informado que un presidente, porque al presidente a las 8 de la mañana tiene el informe diario del país, o debe tenerlo, por lo que no existe un candidato dedicado al narcotráfico que el presidente no sepa sus orígenes. Ellos alegan, lo que se alega es lo siguiente, que usted sabe que hay ahora un Tribunal Superior Electoral. Sí. Y que si un partido le negara a una persona participación en un proceso porque sospecha que está vinculada, digamos, a un ilícito, y ese ilícito no está establecido ni ha sido juzgado, estaría vulnerando derechos de esa persona, y entonces el Tribunal Electoral obligaría al partido a respetar los derechos de esas personas. Bueno, porque precisamente cuando se prohíbe la escogencia de un candidato porque su actividad diaria deviene de acciones que contravienen la ley y el orden público, entonces se someten los elementos probatorios al Tribunal Electoral. Y eso está bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral y del gobierno dominicano para mantener
para mantener la seguridad jurídica. Eso le corresponde a la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es competencia fundamentalmente del presidente de la República, en consecuencia de los organismos rectores en las investigaciones. O sea que la ley está, es un problema de aplicación. No es posible que el narcotráfico en la República Dominicana se convierta en una tendencia y un potencial político que gane todas las candidaturas provinciales, senadores, diputados, regidores y más. Eso no es posible porque estamos mermando, estamos envenenando el cerebro, el pensamiento, las acciones, el desarrollo de cada familia dominicana. Y eso es sumamente peligroso e inaceptable. Eso no es posible. Es un problema que hay que resolverlo y que el Estado dominicano tiene que inmiscuirse a su máxima expresión para paralizar esas acciones bajo la permisibilidad del Estado dominicano. Eso es obligatorio e urgente. ¿Por qué? Porque decíamos ahorita que ese es un problema que va inscreyendo, que eso no es posible, Martínez Pozo. Y ustedes, como medio de comunicación, tienen que incidir en el pensamiento de los funcionarios para que comprendan que la actividad política debe fundamentarse en la honestidad, en las buenas propuestas, no en el que tiene más dinero para competir. Eso tiene que acabarse. Doctor, muchas gracias Como no, por siempre. habernos acompañado en el día de hoy aquí en Toque Final. Señores, buenas noches a todos.